Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos disponibles en TikTok también. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, como usualmente lo hace, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar informándole que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el Banco Central, Jerome Powell, dijo que la Fed no está en ninguna prisa para bajar tasas de interés. El presidente del Banco Central estuvo en una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos. Hay que decir que la Reserva Federal ya ha mantenido su tasa de interés en el rango de entre 4,25 y 4,5% en la última reunión de política monetaria que se dio en enero. Este martes, ante un comité del Senado de los Estados Unidos, Jerome Powell dijo que el recortar las tasas de interés demasiado rápido podría afectar el progreso contra la inflación. Esto es importante, puesto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su llamado a la Reserva Federal a bajar tasas de interés para impulsar la actividad económica en los Estados Unidos. Recordar que el Banco Central es un ente autónomo, es un ente independiente, y mientras que el presidente de Estados Unidos es quien propone al presidente de la Reserva Federal, una vez que ya este queda ratificado por el Congreso, ya el presidente no tiene absolutamente ninguna orden ni ninguna relación directa con la Reserva Federal en lo más mínimo. Eso no quita, por supuesto, que un presidente como el presidente Donald Trump sea bastante, bueno, pues primero que nada escuchado, no sé si influyente, pero sí escuchado en todos los ámbitos, y que el presidente de Estados Unidos, sea Donald Trump o quien sea, se manifieste por algo que le gusta o no le gusta, o le gustaría o no le gustaría de la Reserva Federal, siempre ejerce alguna no bienvenida influencia, hay que decirlo. Por eso es que en las notas periodísticas como la que le acabo de leer, se refiere a los deseos de Donald Trump con respecto a lo que a la Reserva Federal se refiere. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, decir que el presidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, criticó la excesiva regulación de la Unión Europea sobre la inteligencia artificial en su alocución en la conferencia tecnológica cumbre que se está realizando en París. El vicepresidente hizo un llamado para que los regímenes regulatorios impulsen la creatividad. El presidente anfitrión de Francia, Emmanuel Macron, advirtió
que se necesitan, sin embargo, más reglas para evitar disputas entre los países. Mencionar que Estados Unidos y la Gran Bretaña no firmaron la declaración final de esta cumbre a donde asistieron las principales cabezas del mundo tecnológico de Estados Unidos, es decir, del mundo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advirtió que sus fuerzas armadas o las fuerzas armadas de Israel podrían regresar a la lucha intensa en Gaza a menos de que jamás libere a los rehenes que había prometido a más tardar para mediodía del próximo sábado. Esto porque el lunes pasado el grupo militante dijo que retrasaría o postergaría la liberación de 3 rehenes israelíes, los cuales había ya acordado liberar bajo el acuerdo de cese al fuego con Israel. Y es que Hamás ha acusado a Israel de detener el regreso de los palestinos que habían sido desplazados de sus casas y que desean regresar. Hamás está culpando a Israel de que no los deja regresar. Israel niega esto. Mientras tanto, el Kremlin en Moscú liberó al profesor estadounidense Mark Fogel, el cual había metido a la cárcel en Rusia desde el 2021, luego de haber sido acusado de llevar marihuana médica o para uso médico. El consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Mike Waltz, negoció este intercambio, el cual dijo es una señal de que Estados Unidos se está moviendo en la dirección correcta para terminar la guerra con Ucrania. Fue este consejero, Mike Waltz, quien puso una relación de un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania con la liberación de este profesor estadounidense Mark Fogel. Sin embargo, no detalló qué fue lo que Estados Unidos prometió a Rusia a cambio de la liberación de este profesor estadounidense. Sin embargo, es de llamar la atención que hizo esta liga, este lazo entre la guerra entre Ucrania y Rusia con la liberación de este profesor. Así es que ahí lo tiene usted. La policía italiana emitió órdenes de arresto para más de 180 miembros de la mafia siciliana, con 1.200 oficiales de la policía participando en una serie de allanamientos en contra de la Cosa Nostra. Movimientos similares en 1990 y en el 2000 debilitaron a este grupo de crimen organizado, pero sin embargo algunos jefes, algunos capos, recientemente han sido liberados de prisión. El fiscal principal de la ciudad de Palermo dijo que estaba tratando de recrear el ejército del pasado, dijo él. La firma de vehículos eléctricos china BYD, es decir, BYD, BYD, reveló un sistema de piloto automático o de piloto o de conducción autónoma llamado Ojo de Dios, el cual planea tener habilitado en la gran mayoría de sus automóviles nuevos. El fundador de la empresa, de nombre Wang Changfu,
dijo que la conducción autónoma es para todos. Chongfu ligó los sistemas de ayuda a la conducción de sus automóviles a, bueno, mejor dicho, comparó. Estoy traduciendo y decir que el fundador de VID comparó a los sistemas de asistencia a la conducción, que así es una manera de decir los automóviles que se manejan solos, los sistemas de asistencia a la conducción, los comparó con los cinturones de seguridad o con las bolsas de aire. Es decir, que serán tan parte de los automóviles, parte integral de los automóviles y tan, bueno, pues ya tan de costumbre como son estos otros elementos. Este martes, las acciones de BID subieron hasta 4,5%, alcanzando brevemente su máximo histórico después de esta noticia. Déjeme informarle que en la República Central de África o República Centroafricana, una moneda meme o meme coin que lanzó el país, que se llama SCAR, y la S se escribe con signo de dólar, la S con signo de dólar, SCAR, que lanzó el domingo, cayó en valor por más de 95% después de que su capitalización de mercado brevemente alcanzó los 350 millones de dólares. El presidente de la República Centroafricana, Touadera, Faustin Archange Touadera, dijo que este token era en realidad solamente un experimento con la intención de unir a la población y apoyar el desarrollo nacional del país. El gobierno dijo que básicamente un tercio de los fondos recaudados por este token serán para ayudar a el desarrollo del país. Sin embargo, perdieron 95% de su valor. Así es que lo tiene usted eso. Bien, hablando de el conflicto de Gaza o entre Gaza e Israel, hay que decir que este martes en Washington, en la Casa Blanca, el rey Abdullah de Jordania visitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tratándose del primer líder árabe en reunirse con el presidente de Estados Unidos desde que éste regresó a la Casa Blanca el 20 de enero. Pero por supuesto, como usted comprenderá, esta visita fue pues más una ocasión para temer que para celebrar por parte del rey de Jordania, porque ya durante las últimas semanas Trump ha venido desde la oficina oval urgiendo a Jordania, así como también a Egipto y otros países árabes, a que acepten grandes cantidades de refugiados palestinos de Gaza. Y durante la reunión, por supuesto, que tuvieron en persona, ahí mismo en la oficina oval, Donald Trump de nuevo mencionó que Estados Unidos se quedará con Gaza. Lo volvió a mencionar. Mencionar que actualmente Jordania alberga ya a 2.400.000 palestinos, que es más de la quinta parte de su población total de 11 millones.
así como también a cientos de miles de iraquíes desplazados, así como también, por supuesto, de Siria. Por tanto, aunque el rey Abdullah quisiera aceptar a más refugiados, tiene, y él siendo el líder de Jordania absoluto, tiene que sufrir o tendría que sufrir consecuencias políticas muy importantes, de las cuales, francamente, está bastante temeroso. Porque si lo hiciera abiertamente y entusiastamente aceptando muchos de sus súbditos en Jordania lo considerarían como cómplice de lo que consideran es una limpieza étnica en Gaza. Pero pues tampoco puede permitirse pelearse con Donald Trump desde que Estados Unidos por ejemplo, envió el año pasado en ayuda a Jordania 1.700 millones de dólares, que es el equivalente nada menos que al 12% de los ingresos totales del gobierno de Jordania. De tal manera que ese es el balance que tiene que cuidar el rey de Jordania. Así es que tiene usted eso. Por cierto, ya que estamos hablando de Donald Trump, déjeme mencionarle, si usted me ha seguido aquí, usted me ha seguido a mi grupito duro, que le agradezco mucho que me sigan todos los días, a mi grupo duro, no me dejarán mentir que yo desde hace ya algún tiempo, y algún tiempo estoy hablando que a partir de que Donald Trump llegó a la Casa Blanca el 20 de enero, muy poco tiempo después yo empecé a afirmar aquí que yo estoy seguro, de acuerdo a las señales que yo estaba viendo, para empezar con el propio discurso de inauguración, ya con el propio discurso de inauguración, ya con eso, pero sobre todo tomando en cuenta la historia de Donald Trump. Y yo he estado afirmando aquí que Donald Trump, dentro de 4 años, va a buscar quedarse en el poder, él o su régimen. Yo lo he dicho aquí clarísimamente. Él o su régimen. Y cuando hablo de su régimen, estoy hablando de alguien elegido por él. Y que ese alguien muy probablemente no sea el actual vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Yo aquí lo he dicho. Y francamente lo dije de mi propio análisis. Digo, tampoco soy un hombre muy brillante, tampoco se vaya a creer, pero no es eso lo que estoy diciendo, pero no es eso de lo que se trata este comentario. El punto es que a partir de este fin de semana, ya la prensa de Estados Unidos está hablando de eso mismo también, en base a las propias señales que está enviando Donald Trump. Concretamente el domingo, Donald Trump en una entrevista, en Fox News, a una pregunta expresa de si el próximo candidato republicano a sucederlo en 4 años sería J.D. Vance, el actual vicepresidente. Y Donald Trump lo dijo inmediatamente, lo dijo, no, es muy capaz, pero probablemente no. Y desde entonces ya, ahora la prensa de Estados Unidos está muy abocada pues a este tema de que probablemente J.D. Vance no sea el próximo candidato a la presidencia dentro de 4 años, aunque Donald Trump dijo es muy pronto, pero yo creo que no, fue lo que dijo. Y la prensa de Estados Unidos ha estado subrayando las varias veces que ya Donald Trump ha, en lo que se interpreta como en tono de broma, mencionado que quisiera cambiar la Constitución para quedarse por un tercer término más. Y ya la prensa de Estados Unidos lo está empezando a decir. Pero tengo que decirlo con humildad, que usted lo escuchó primero aquí, porque yo soy el primero que yo conozco que empezó a hablar de esto. Pero bueno, el punto que yo quería hacerle es que mencionando esto, que lo escribí en Facebook, curiosamente me llama muchísimo la atención que estoy recibiendo críticas por parte de la gente que apoya a Donald Trump por decir esto que acabo de decir. ¿Sí? Claro, antes no me habían hecho mucho caso.
Yo ya lo había dicho aquí, usted no me va a dejar mentir, yo ya lo había dicho, pero pues mucha gente no me escuchó. Ahora que Donald Trump ya lo dijo también y que la prensa de Estados Unidos lo está reflejando, y yo lo repetí y lo reflejé en Facebook, ahora gente que apoya a Donald Trump me está criticando a mí, como si estuviera yo diciendo alguna mentira. Ahora, yo no alcanzo a entender qué es lo que está pasando, porque pues yo hubiera pensado que quien apoya a Donald Trump quiere más de Donald Trump y quiere a Donald Trump. Y sobre todo, que ya habían perdonado, esa parte está clarísima, que ya habían perdonado a Donald Trump por su falta de democracia o de valores democráticos. Porque Donald Trump no cree en la democracia. Donald Trump no es un demócrata. Por eso hizo el zafarrancho que hizo el 6 de enero de hace 4 años sobre el Capitolio de Estados Unidos. Él no es un demócrata. Punto. No lo es. Claramente no lo es. Y no le robaron las elecciones tampoco. No es un demócrata. Punto. Pero bueno, yo asumí que desde que tanto su grupo de duros como mucha otra gente más lo reeligieron, ya este asunto de que no es un demócrata y que buscó y probablemente buscará mantenerse, por no decir perpetuarse en el poder, ya era como algo dado y no les importaba. Pero no, resulta que sí les importa, cosa que me llama muchísimo la atención, porque me están criticando a mí por señalar precisamente esto, cosa que para mí es inentendible, de por qué ahora me están criticando a mí por algo que es tan obvio y que el propio Donald Trump está diciendo. Es que el propio Donald Trump lo dice. Yo no me estoy realmente, como le digo, yo no soy un tipo muy brillante que estoy leyéndole la mente a Donald Trump. Él mismo lo ha dicho. Él mismo. Y ya dijo que J.D. Vance no, probablemente no va a ser quien él elija para sucederlo dentro de 4 años, cosa que yo lo dije aquí, porque me parecía lógico. Y ya me lo confirmó Donald Trump. Pero bueno, me parece llamativo que gente que lo apoya me esté criticando por eso. Pero en fin. Bien, cambiando de tema completamente. Hemos hablado aquí nosotros mucho acerca de los inmensos problemas en los que está la que fuera la empresa petrolera British Petroleum, que en un acto que originalmente se vio muy visionario, definitivamente valiente, pero muy visionario, trató de apostó por dejar de ser petrolera para pasar a ser una empresa verde. De hecho, abandonó el nombre de British Petroleum para pasar a ser BP y adoptó el color verde y puso de logotipo prácticamente lo que es una hoja de un árbol, prácticamente. Bueno, desde que hizo esta promesa British Petroleum hace ya 25 años, hace 25 años ya, y cambió de imagen en el 2000, o sea, hace, pues sí, 25 años, precisamente, los intentos por ser verde de esta petrolera, que todavía es petrolera, o que mejor dicho, ya no es ni petrolera, pero tampoco es verde, la empresa, por tanto, ha tenido y ha pasado por profundos, profundos problemas, por no decir que un desempeño totalmente miserable comparado con las otras grandes petroleras que se quedaron siendo petroleras y que en su momento recibieron mucha crítica y mucha presión por no seguir los pasos de British Petroleum. Porque British Petroleum tomó esta decisión que publirrelacionalmente fue espectacular, pero la realidad de los resultados corporativos no viven exclusivamente en las relaciones públicas. Y por más que una empresa necesite de buenas relaciones públicas y por más que las relaciones públicas sean buenas y poderosas, si el modelo de negocio no está funcionando, de nada sirven las buenas relaciones públicas para el bottom line financiero de la empresa, y es lo que está pasando con British Petroleum. ¿Sí? Hay que decir que
la evaluación de BP es casi 4 veces de sus ganancias estimadas, que son sustancialmente menores a las de ExxonMobil, que es la petrolera más grande de los Estados Unidos. La capitalización de mercado de BP de 90.000 millones de dólares es menos de la mitad de su rival también británica Shell. Y por supuesto que todo esto significa que BP está batallando para hacer rentabilidades llamativas para sus accionistas e incluso en lo que se refiere a su división de petróleo. Ni siquiera en eso ha estado pudiendo tener mucho éxito BP. Este martes, BP reportó sus resultados en el cuarto trimestre del 2024. Tuvo su menor cantidad de ganancias en 4 años y una caída del 61% en sus utilidades con respecto al año anterior. Sin embargo, pareciera que los inversionistas le están dando el beneficio de la duda hasta que BP revele su renovación estratégica, que será más tarde en este mismo mes, concretamente el 26 de febrero. Hay que decir que el inversionista activista Elliott Investment Management, que ha estado acumulando y acrecentando su participación, su posesión dentro de BP, por supuesto, que quiere remover las cosas desde dentro. Y la gran mayoría de los inversionistas probablemente también van a presionar para que la firma BP, la empresa, haga lo que otras petroleras están haciendo y han estado haciendo en los últimos años, que es que se deje de concentrar en lo verde y se concentre en el petróleo, se concentre en las utilidades, se concentre en los resultados financieros. Así es que ahí tiene usted eso. Rápidamente, no, yo creo que ya no tenemos tiempo de esto. No, vamos a hacer mejor una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, finalmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que establecerá aranceles a todas las importaciones del mundo, a todas las importaciones del mundo, de acero y de aluminio. Todo lo que entra a Estados Unidos en materia de acero y aluminio tendrá un arancel de 25%. Los principales proveedores de acero y aluminio a los Estados Unidos son sus principales socios comerciales, concretamente México, Canadá, también China y también Brasil. Hay un consenso de los economistas, de los analistas, de los académicos, hay un consenso generalizado. Y yo creo que esa es la primera pregunta que le voy a hacer a mi invitado, de que este arancel lo único que va a hacer es, uno, empeorar las cosas en términos de que va a encarecer los productos dentro de Estados Unidos. En pocas palabras, que es una mala idea, básicamente. Me parece que hay un consenso ahí. Está con nosotros Juan Manuel Lesmes, él es director ejecutivo de la Cámara
Fedemetal de la Asociación Nacional de Industrias, la ANDI. Él es economista eh, bueno, pues es jefe de esta cámara y le agradezco muchísimo que esté con nosotros de la Cámara de Fedemetal de la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, de Colombia. Juan Manuel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, muy Eh, amable. en general, ¿cuál es tu opinión al respecto de los méritos, de las ventajas, los defectos de esta decisión del presidente de Estados Unidos? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que esta medida existe desde 2018, que eso no es, digamos, de muy público conocimiento. En ese año, el presidente Trump impuso la sección 232, que le permite por seguridad nacional imponer unos aranceles independiente que haya o no tratados de libre comercio, como el caso de que tiene Colombia, el que tiene México, el que tiene Costa Rica, el que tenemos varios. En ese momento, los aranceles del acero subieron a 25% y los del aluminio al 10%, pero básicamente fue el acero primario, toda la parte del capítulo 72 de los aranceles, toda la parte primaria del acero y parte de la materia prima del 76. Con eso se buscaba una especie de protección a la industria siderúrgica de los Estados Unidos que estaba pasando por un momento de afugia. Esa decisión no se ha levantado. Esa decisión existe desde 2018. Hay países como Colombia que continúa pagando el 25% si quiere exportar cualquier tipo de acero plano o largo hacia ese país. ¿Qué es, digamos, lo que tiene ahora quizá de diferente? Es que muchos países en el camino hicieron acuerdos para tener excepciones a esa decisión, a esa sección 232 con este país, Japón, Corea, Brasil, Canadá, entre otros, lograron unas excepciones y unos acordaron cupos, básicamente fue por ese lado, y con eso tuvieron la posibilidad de seguir exportando con las preferencias arancelarias dentro de ese límite de cupos. Otros lograron fueron las empresas que los compradores en Estados Unidos, el importador, lograra una excepción y entonces ese cupo fue para ciertas empresas y pudieron seguir. Lo que la medida dijo, lo que dijo el presidente Trump, como lo hemos entendido, es todas esas excepciones se acaban, hago tabla rasa, la famosa frase, sin excepciones y sin concesiones. Entonces, en la práctica no estaban entrando recientemente a Estados Unidos acero y, Alemania, y aluminio con aranceles. Para los que tenían la excepción, no, pero países como el nuestro, por ejemplo, Colombia, sí siguió pagando el arancel, porque Pero no tuvimos ningún acuerdo. digamos que el grueso de lo que entra a Estados Unidos Sí, actualmente entra sin arancel. de los países dentro de unos cupos, no todo lo que Mm. lo que quieran exportar, sino dentro de unos cupos. Bien, y ¿Cuál es? ahora ya todo el mundo 25%. Ahora entonces todo el mundo el 25, incluyendo el aluminio que estaba en 10. Ok. Entonces, perfecto. Pero tiene dos cláusulas más que tienen que se van a saber a partir del día de mañana. Uno es que han hablado de que productos derivados del aluminio y derivados del acero también pueden llegar a tener esta restricción. Entonces, cuando salga la lista preliminar, que esperamos que salga mañana, vamos a ver si era una lista igual a la del 2018 o si es una lista que tiene nuevos productos como parecería que puede pasar. Y acuérdate que también dice que por 90 días el secretario de Comercio puede incluir nuevos productos derivados del acero y del aluminio. Entonces, sin duda alguna, esto va hacia una protección de la industria, no, de la industria de los Estados Unidos y tratando de solucionar ese déficit que hay. Por supuesto, tú decías que eso va a encarecer, claro. Obviamente el proteccionismo siempre encarece, pero es que ahí estamos balanceando el gobierno de los Estados Unidos la defensa de la industria nacional versus los costos. Eso es un poco como lo hemos leído. Eh, Me viene a la mente la situación de la acerera estadounidense US Steel, la cual estaba tratando de venderse a Nippon Steel de Japón, presuntamente, y tú me dirás acá, presuntamente porque no podía sola, porque estaba batallando para mantenerse sola.
Entonces, me parece a mí que pareciera, déjame te pregunto, esta es una pregunta, ¿estas medidas serían para proteger, para ayudar a US Steel? Yo creo que todo el sector, no solamente en particular a una empresa, sino que yo creo que tiene un fin un poco más amplio, en el sentido en que eh, en esta nueva ola proteccionista, Estados Unidos, igual que otros países, se han preguntado, ¿por qué mi mercado es, es para los demás? Por supuesto, aquí viene un poco la ideología de si yo soy más aperturista o si soy más proteccionista, pero no hay ninguna duda de que unas medidas como estas al principio va a ayudar no solo a US Steel, sino a todas las demás siderúrgicas de los Estados Unidos. Ya ellos habían frenado mucho el tema chino. No se puede hablar del acero sin hablar de China. ¿Por qué? Porque en este momento, si uno mira el pie mundial de la producción, China tiene tiene el 55% de la producción de todo el acero del mundo. El resto del planeta tiene el 45%. Entonces, lo que no se puede analizar el acero sin China. Y lo que había hecho esta medida es que había defendido un poco a los Estados Unidos de esas importaciones chinas que adicionalmente le habían puesto, además de la 232, le habían puesto un impuesto adicional. Ahora, y no se puede olvidar tampoco otra cosa. Listo, esa puede ser la idea, defendamos la industria nacional. Pero hoy pasó algo muy interesante, y es que después de anunciar la medida de la Casa Blanca, empezaron las negociaciones con Australia. Entonces, aparentemente, sí podría haber otra vez unas negociaciones bilaterales como las que ya logró con México y Canadá en otro campo hace 2 semanas, para empezar a mirar, a regular un poco ese mercado. Entonces, al final podría entrar a cero de estos países que negocien. Vamos a ver, porque en qué termina esa negociación que empezó hoy. Pero ahora, entonces, suponiendo así en términos muy simples, vamos a dejarlos en términos muy simples, esta imposición de aranceles a la importación de acero impulsa ayuda a las siderúrgicas, a las acereras estadounidenses, a los trabajadores de estas empresas, cosa que suena muy bonita. Sin Mm. embargo, va a ser más caro el acero y el aluminio dentro de Estados Unidos, que al final lo van a pagar los consumidores, ¿cierto? Eso siempre va a suceder cada vez que se ponga un arancel en cualquier país. Eso va a suceder. Si las importaciones empiezan a no ser un equilibrante del precio interno, claro que el precio interno va a subir. Y eso estoy seguro que lo tienen evaluado. ¿Qué sería más caro para el ciudadano de a pie de Estados Unidos? No, ¿Y, pues y natural. cuánto más caro? ¿Va a ser el Sí. perfecto 25%? Generalmente eso no es, digamos, directamente, no es 25 contra 25, Ujú. porque puede generar en la cadena una serie de incrementos. Por ejemplo, si yo voy a llegar hasta una nevera, entonces tengo que pasar por varios procesos. Entonces, a más materia prima, pues más cara la nevera. No hay ninguna duda que esto puede generar un efecto inflacionario. Pero por el otro lado, ellos tienen forma de compensar esa inflación. Están recortando gastos, están haciendo otra serie de recortes que al final, tipo Milei en Argentina, que está bajando la inflación vía recorte de gastos y demás. Yo no estoy diciendo si eso es mejor o peor, pero son, digamos, ideas que tienen, estoy seguro que lo tienen evaluado. Lo que sí puede pasar acá es que obviamente el comercio mundial en este momento va a sufrir, en el sentido en que todos los países, algunos países van a retaliar, otros van a negociar y demás, y vamos a llegar a un momento en el cual no va a haber todos los flujos que estábamos acostumbrados a tener después de tantos años de ese libre comercio. Entonces, eso es parte, digamos, de lo que hemos estado viviendo. Ahora, señor Lesmes, a ver si usted me puede dar su opinión, porque eh, está la industria metalúrgica de los Estados Unidos en tal situación de emergencia que amerita este tipo de intervención y o es tan importante y vital esta industria para la economía de Estados Unidos que necesita este tipo de intervención o es puramente una decisión política. O puede ser una tercera, que es
una decisión de preguntarse, como se ha preguntado el presidente Trump, ¿por qué mi mercado es todo para los de afuera? Entonces, la industria había mejorado, la industria metalmecánica de los Estados Unidos es una industria fuerte, es una industria importante y es una industria que también exporta. Aquí lo que se está hablando es que le subiría la materia prima. ¿Eso le puede restar competitividad? Inicialmente, claro, claro que sí. ¿Hasta dónde van a ir en la protección? ¿Se van a quedar en la materia prima, el acero plano, la lámina, la barra corrugada, o van a ampliar un poco hacia, como lo han anunciado, hacia los productos derivados del acero? Entonces, si miran la cadena como un todo, probablemente no es tanto por crisis, sino más por un sistema de reindustrialización interna, probablemente se van a enfocar más en el mercado nacional. Le pongo un ejemplo. Nosotros en Colombia somos muy buenos exportadores de la ventanería antihuracanes para la Florida. Prácticamente toda esa ventanería de aluminio es colombiana. Ellos no producen eso hoy en día. En este momento, si ese producto le llegan mañana a poner el arancel del 25%, que hoy no lo tiene, mientras ellos aprenden a hacerla y todo, ahí va a haber, digamos, un Mm. espacio. Pero usted sabe que esas son unas formas de reindustrialización que muchos gobiernos han usado. Entonces, uno le puede parecer bien o mal, pero es una realidad que esa es la política que se está siguiendo, y también es una realidad que empezaron a negociar con diferentes países que podrían tener una excepción a esa medida, y entonces podría seguir llegando ese acero y ese aluminio a los Estados Unidos en las condiciones que negocien con Australia y con otros países en estos días. Ahora, esta decisión de los aranceles sobre el acero y el aluminio parejo es, y esta es pregunta, va totalmente en contra del espíritu original del Tratado de Libre Comercio, porque el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, obviamente, contemplaba la entrada sin aranceles de acero mexicano y acero canadiense, precisamente porque eran más baratos y abaratar los precios internos de Estados Unidos, ¿cierto? Ah, no, claro, en el momento en que uno imponga aranceles teniendo un tratado de libre comercio, por supuesto que se está concentrando más de nuevo en su mercado y está dejando un poco al lado todo el espíritu del tratado. Eso sin duda alguna que puede pasar. Pero como le digo, ellos están analizando otros intereses y eso no lo podemos obviar en el análisis. En este caso, usted menciona que lo que exporta, no, la bantanería no, pero el acero y aluminio colombiano hacia Estados Unidos tendrá una carga arancelaria del 25%. Sí, señor. Y Nosotros Col- tenemos tratado de libre comercio desde 2018. Por esta medida de la 232 de Seguridad Nacional, empezamos a pagar aranceles aún teniendo el tratado, porque se supone que usaron otra medida que es Seguridad Nacional. ya, Entonces, y le y tengo que ser muy sincero, sí, en este momento, desde 2018 hacia acá, ese mercado para la lámina galvanizada, por poner un ejemplo, se perdió por completo. por completo. ¿Y Colombia hizo represalias? No, Colombia no hizo represalias en su momento, Colombia no la ha hecho. Lo que nosotros más bien hicimos fue mirarlo por el lado positivo y empezamos a mirar por dónde más podemos venderle al mercado norteamericano que no esté en esa medida. Y hemos encontrado dos sectores muy interesantes. Nos hemos empezado a especializar en hacer partes para embarcaciones, para buques, y, no, y ahora estamos tratando de emular a México en la parte de producción de aeropartes, dado que son dos sectores que tienen bastante déficit y no pueden producir más aviones, por ejemplo, porque no hay suficientes aeropartistas en el mundo. Un ejemplo también que ustedes tienen ahí en Costa Rica con los MRO, donde están empezando a volverse muy importantes en talleres de mantenimiento aeronáutico allá cerca de San José. Y ideas de ese estilo son las que hemos estado mirando para continuar buscando el mercado norteamericano, sabiendo que por ese lado no va a haber probablemente ninguna restricción. Entonces lo hemos visto más por ese lado que enfocarnos en retaliaciones. Usted me estaba explicando que al final, después de la imposición de estos aranceles en el 2018, ahora el balance es positivo, es más positivo que negativo. Nosotros hemos encontrado
que en ese momento los Estados Unidos sigue siendo el mayor comprador de la industria metalmecánica de Colombia, a pesar de que en ciertos productos sí se perdió el mercado. Pero como un todo, todavía no son los mayores compradores, esperamos que lo sigan siendo y preferimos seguir trabajando pues en buscando algunas cadenas de valor y productos que no están sujetos a restricción, y por ahí estamos mirando la oportunidad. Me puede acusar de exceso de optimismo, Mm. pero es por donde lo estamos mirando. No creemos que la vida sea ahorita ponernos a retaliar, al menos no sería como la idea. Bueno, y pareciera que no lo necesitan tampoco. No, pues en algunos sectores que se ven afectados, pero es preferible buscar esas cadenas de valor, es preferible seguir aprovechando el nearshoring y cuestiones de ese estilo. Y si usted trae empresas que vengan a su país, pues probablemente va a necesitar que ese mercado siga abierto. Así se cierre en algunas partes. Esta decisión de Estados Unidos actual de imponer este 25%, ¿se sabe cuánto duración tiene? ¿Es durante el periodo presidencial? ¿Es por unos meses, por un año? Pues la verdad es como le decía, ya lleva desde 2018. Entonces, entonces, Pero ahora es borrón y sí, cuenta nueva, ¿no es cierto? a ver, borrón y cuenta nueva, pero yo no leí, o pues puedo estar equivocado, yo no leí en ninguna parte que tuviera un límite, y yo creo que es hasta que lo consideren oportuno en ese tema. Ahora, ¿qué Y, deben hacer us- los países? Me imagino que sentarse a negociar y- esos cupos que le dan la excepción a esta medida. y ustedes como gremio, hablando como gremio, tampoco en esta ocasión aconsejarían a su gobierno, pedirían represalias. No represalias. Lo que sí le podemos pedir al gobierno es que mire una figura que es muy importante, que es la desviación de comercio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando muchos países no puedan venderle a los Estados Unidos, como no es tampoco nuevo. México, ¿cuánto hace que México subió los aranceles al 25, al 35? Eso fue el año pasado. México ya lo había hecho. ¿Quién lo hizo después? Canadá. Canadá también lo subió. ¿Quién lo hizo después? Brasil, y hasta Chile los terminó subiendo. Entonces esta medida, que no es exclusiva de los Estados Unidos, sino que otros países ya la habían subido, hace que los exportadores que no pueden entrar a esos mercados busquen otros mercados, y mercados fáciles. Entonces, eso es lo que ha obligado a otros gobiernos a también ir subiendo aranceles, y eso es lo que le hemos advertido, por ejemplo, a nuestro ministerio: cuidado con la desviación de comercio de los productos que no puedan entrar, no solo por esta medida, sino que ya lo que había hecho México, lo que ha hecho Canadá, y porque pueden venirse a todos estos países nuestros todos esos excedentes. Entonces, eso sí hay que mirarlo, y hay que ver entonces qué se hace con el tema arancelario. Eso sí, lo hemos estado analizando, pero no como una represalia, sino más bien como una defensa. Así es. Bueno, pues Juan Manuel Lesmes, director ejecutivo de la Cámara Fedemetal de la Asociación Nacional de Industrias de la ANDI de Colombia. Le agradezco muchísimo su buena disposición a charlar con nosotros, don Juan Manuel. Muchas gracias, y por aquí siempre a la orden. Que esté muy bien. Muy amable, Hasta muchísimas luego. gracias. Hasta luego. Bueno, y siendo martes, vamos a pasar a la última parte de este programa con el segmento de nuestro buen amigo, colega, Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto escucharte. ¿Todo bien? Igualmente, todo bien, afortunadamente. Preocupado porque se quede Trump, Alberto, te veo. Sí, preocupado y lo peor de todo es que seguro. Pero también estaba seguro de que se quedaba Andrés Manuel. Y que se quedaba Joe Biden, también estaba seguro y también mira cómo me equivoqué. Quizás el tema también sea actual para Costa Rica. Pero bueno, vamos a hablar de eso quizás en otro momento y no te voy a hacer hablar de política doméstica, Alberto. Por favor, cuando tú estés solo aquí sin mí, adelante, pero mientras yo esté presente, acuérdate que yo soy the weakest link. Lo voy voy a tener en cuenta. Yo quería hablar de un tema distinto, ahora un poco más social, aunque también roza lo político, pero hemos hablado del discurso de odio y no voy a hablar del discurso de odio, sino del odio en sí mismo. Si querés ser viral, Alberto, no necesitas ser justo, solo contundente.
Y con algo de odio hacia alguien, mejor. La complejidad espanta clics. El matiz se pierde en la velocidad del scroll. La contundencia y el odio siempre venden. Y si es con humor, mejor, pero siempre con hate. Los medios lo saben, las redes lo potencian, cada vez más influenciadores también lo saben. No importa tanto qué se dice, sino a quién se ataca y con qué intensidad. Ya lo dijo Daniel Kahneman en su libro Pensar rápido, pensar despacio. El pensamiento rápido se impone y la reacción inmediata gana en general. Y el mismo autor dice que muestra cómo los juicios rápidos o los pensamientos rápidos favorecen reacciones emocionales intensas, como la ira o el desprecio, que a su vez son altamente compartibles. Y esto es caldo de cultivo para las redes. Quien grita más fuerte capta la atención. Y ojo, que el tema de la atención es un gran tema, ya lo dijo varias gente, pero Herbert Simon en 1971 se adelantaba, ¿no? La atención es un recurso escaso que se disputa ferozmente y cada vez más. Ya se acuerdan de toda la gente que rodeaba a Trump, son empresarios de la atención. Ya hasta los músicos también lo saben. Bastante bien le fue a Shakira, a Karol G y ahora a Kendrick Lamar y a Rata de Dos Patas y las millones de canciones de despecho contra alguien. Lo vimos incluso hace 2 días en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Además de una gran y espectacular narrativa antisistema, con el propio presidente Trump en la tribuna y permitido obviamente por el Super Bowl, la atención estaba más en el público en ver si Kendrick Lamar le iba a seguir tirándole a Drake después de la polémica previa que incluso llegó a la disquera. Un negocio perfecto, más views, más debate, más engagement, todos los titulares de los medios, más incluso que quien ganó el Super Bowl. Los medios amplifican, las plataformas premian. Manuel Castells, el intelectual español, ya lo explicó. El poder en la era digital se basa en la capacidad de construir narrativas que capturen la atención. O sea, cómo contamos algo que realmente llame la atención a los demás. Y pocas cosas capturan más que la confrontación. Pasa en la farándula, en el deporte, en la política, ¿no? Los ataques entre figuras públicas se han convertido en titulares recurrentes en Costa Rica, en el mundo entero, no tanto por su peso real, sino por su capacidad de generar reacción, atención. Un tuit incendiario vale más que un informe técnico, por supuesto. Un apodo sarcástico tiene más repercusión que un argumento sólido. Y no estoy hablando del discurso de odio, como lo adelanté, sino en el odio en sí mismo, en la confrontación, en el placer de tirarle al otro, como dicen en el barrio. El escándalo vende, ¿no? La polarización es rentable. Cada ataque alimenta a otro. Cada viralización premia la agresión. La calidad del debate se diluye entre peleas diseñadas para captar la atención. Una espiral de violencia verbal que a veces avanza sin pausa, porque el modelo de negocio lo demanda y porque la reacción inmediata sigue dominando sobre la comprensión de la gente. Es cierto que esto ha existido siempre, ¿no? Pero el eco de las redes lo ha amplificado a un nivel ensordecedor. Eso baja la calidad del debate y solo genera más y más odio, en vez de acercarnos a dialogar, a construir. Al final estamos todos en esta misma, está en casa, ¿no? No te quiero recomendar que mandes hate a nadie, Alberto, pero claramente tendrías más likes. Sí, eso es lo que parece ser. Estaba, no sé, escuchándote, estaba reflexionando también en, esto es un hecho, vas a pensar que es irrelacionado, pero que ha sucedido desde siempre, de toda la vida. Estaba reflexionando cómo, por ejemplo, en el cine, hablando de cuando íbamos al cine y cuando el cine era relevante, pero también ahora en el streaming, en las películas que vemos y todo, cómo históricamente las escenas de violencia son imperantes y constantes y las vemos o se ven sin problema. Entonces, ¿cómo nadie le mete problema a ver una y otra vez en cada capítulo y serie y todas los acuchillados y que le cortan la cabeza y le cortan un brazo y con una sierra y las escenas violentas más espeluznantes que pueda haber? Y sin embargo, siempre ha habido aversión y censura, etcétera, a las escenas de amor.
o de sexos que tú quieres, que entre una pareja no se puede entender el sexo sin el amor, o el amor sin el sexo, ¿no? Y entonces, y es decir, hay mucha versión, y así no lo puedes ver. Los niños no pueden ver escenas de amor, pero sí pueden ver escenas violentas. Es increíble, ¿no? Es brutal esa contradicción absoluta, ese mundo patas arriba, ¿no? De la violencia sí, pero el amor no, o el sexo no. Pongámoslo juntos, separados, como quieras, pero Exacto. claramente no. Es decir, y esos carteles que abundan en Costa Rica todavía muchos, prohibido escenas amorosas, ¿no? Es decir, Exacto. darse un beso al final parece más terrible que Yo- una y, puñalada, ¿no? y hoy en día, quiero suponer que, bueno, cuando éramos niños tuyos definitivo, pero yo creo que hoy en día todavía los papás le pueden apagar a la televisión a un niño que está viendo una escena amorosa, pero si se están matando a balazos o a cuchillazos, no le apagan. Así es en general, claro que sí. Y claramente eso genera audiencias y eso genera dinero, digamos, y ahí está un poquito. Ahora, el sexo también genera audiencias y genera dinero, ¿no? Entonces, ahí va por otro lado, digamos, el tipo de censura, pero entiendo bien y es tal cual sucede, creo que en todo el mundo, ¿no? Bueno, pues mi querido Fernando Francia, muchísimas gracias como cada martes. Gracias a vos, Alberto. Un abrazo grande. Hasta el próximo martes. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.